los miércoles de estudio de la palabra, y como lo vimos el domingo, es que hay dones, hermano, hay dones y hay talentos. Hay dones y hay talentos. Entonces usted busca el suyo, usted inscríbase en la milicia, usted hable con el Señor, Señor, yo me inscribo en esto, yo me quiero apuntar en esto, y tranquilo. Que Dios al que llama, capacita. A Dios al que llama, hermano, lo adiestra. Dios al que llama, lo llena de dones, lo llena de talento. Y hoy vimos que así es, ¿verdad? Dios al que llama capacita. Amén. Toda la gloria para el Señor. Usted nada más dígale, Señor, déjame déjame ser usado por ti y a lo que vinimos, ¿verdad? Amén. Entonces, hermano, es importante porque viene bendición. Viene mucha bendición. Aunque para el mundo venga lo que viene, hermano, para la iglesia viene bendición, ¿verdad? Y como hemos hablado siempre, ante todo evento de bendición para nuestras vidas, el enemigo se va a querer levantar. Cada vez que viene bendición para nosotros, cada vez que viene, hermano, una etapa de mucha bendición, donde Dios nos quiere bendecir, nos quiere prosperar, donde Dios quiere usarnos, Dios quiere llamarnos, Dios quiere capacitarnos, hermano, el enemigo, que Dios lo reprenda, el enemigo siempre se va a querer levantar. Cuando Abraham propuso su corazón dar el primer diezmo de la Biblia, el rey de Sodoma se levantó. Cuando Pablo fue a hablarle a aquel hombre, hermanos, al procónsul llamado Sergio, dice que se levantó un hombre, un mago, Bar Jesús, Elimás, Bar Jesús, y se quiso levantar. Cada vez que viene bendición y viene liberación, hermano, el enemigo se va a querer levantar. Por ejemplo, cuando el Señor fue a liberar al endemoniado ganadero, dijo un hermano, gadareno, de Gadara, ¿qué pasó? Cuando el Señor iba en la barca, iba para Gadara a liberar al endemoniado, ¿qué pasó? Tal vez Stephanie, sí, tal vez lléveselo a la pastora que está abajo, ¿no? Sí, ella te ayuda ahí, para que esté tranquila. Amén. Entonces ve que sí, hay que valorar que los niños estén abajo, ¿verdad? Pero bueno, ahí pedimos su ayuda. ¿En qué estaba, hermano? Cuando el Señor iba a liberar al endemoniado de Gadara, ¿qué pasó? ¿Qué pasó antes? Se levantó la tormenta. Se levantó una tormenta, hermanos, en contra de la barca donde iba Jesús y sus discípulos. Querían impedir que Jesús llegara a esa región. ¿Por qué? Porque había un endemoniado que iba a ser liberado. Y eso era una victoria en el pueblo de Dios. Era una victoria para Jesús, era una victoria para sus discípulos. Entonces el enemigo se quiso levantar. Entonces el cuidado que tenemos que tener. Amén, hermanos. Amén. Demos un aplauso al Señor. Y como les hablaba ahora, hermanos, estamos en una escuela y hoy vamos a aprender, hermano, de la madera en los 5 ministerios, o la madera y los 5 ministerios. Entonces, primero que hay que ver, hermano, bajarle la lupa, ¿qué es madera? Aprovechando que aquí hay varios ebanistas, ¿verdad? Aquí está Jordi, aquí está Yoa, ¿verdad? ¿Quién más trabaja en madera? Está Jonathan, que trabaja en madera, son ebanistas, carpinteros, ¿verdad? La madera es un material, o es el material natural que sale del reino vegetal, que constituye o está en la mayoría de un árbol que es el tronco, también en sus ramas, obviamente, ¿verdad? Se utiliza para hacer casas, estructuras, muebles, pisos, etc. También se usa para fabricar pulpa o pasta, y también es la materia prima para hacer el papel. Usted sabía que el papel sale de la madera, ¿verdad? ¿Qué más sale de la madera? Leña, ¿eh? Ya para encender fuego, ¿verdad? La leña, ¿verdad? Pero ¿cómo vemos en la Biblia, hermanos, cómo el Señor hablaba de la madera? ¿Cómo la Biblia habla de la madera, verdad? Por ejemplo, el arca de Noé, el Señor le dijo, hazla de madera de gofer. Y es la única vez en la Biblia que aparece esa palabra ahí, gofer. Aparentemente era una madera resiliente, ¿verdad? Resistente a la humedad, por decirlo así. Algunos estudiosos dicen que puede ser pino, cedro o ciprés, pero no es exacto, ¿verdad? Pero también el arca, ¿verdad? Hubieron 3 arcas, ¿verdad? El arca de Noé, el arca de Moisés, el arca, ¿verdad? De Moisés, y el arca del pacto. Y las 3 eran de madera.
el arca, hermano, la cesta donde enviaron a Moisés, era de juncos, claramente de madera, calafateada por dentro y por fuera. ¿Verdad? Qué importante, hermano, Dios hace la obra por dentro también, por fuera, ¿verdad? Con brea, la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero muchos elementos, hermano, que habían en el tabernáculo, en el lugar santo, en el lugar santísimo, en el atrio, eran elementos. Los vasos, Dios hizo vasos de madera, vasos de honra y vasos de deshonra. El arca del pacto era de madera de acacia, resistente, hermano, de mucha durabilidad y resistencia, de resistencia. Era de madera, pero ¿cuál era lo principal, hermano? Que era de madera revestida de oro. Y eso tiene un significado, usted lo sabe, y ya lo vamos a recordar, ¿verdad? Los instrumentos, hermano, que hacían eran con madera de haya, así, con H, haya. Los querubines, es que estuve estudiando un poco la madera, los querubines, hermano, eran hechos de madera de olivo. Entonces la Biblia habla de diferentes tipos de madera, habla del pino, habla del ciprés, habla del cedro, habla del olivo, habla del sándalo, creo que ese se llama, y esa de gofer. Entonces, ¿qué es la madera, hermanos? Lo que se saca de un árbol, ¿sí? Y eso es importante, hermanos, porque la Biblia a nosotros, las personas, los humanos, a los hijos de Dios, nos compara con árboles. Dice que cuando el Señor sanó al ciego y él le dijo, ¿qué ves? Y dice que él vio y él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que caminan, los veo que andan. Entonces la Biblia nos compara con árboles. Vea lo que dice Isaías 61:3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Amén, hermano. Entonces somos árboles. Uno dice Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y el verso 2 dice, sino que se deleita en la ley de Jehová su Dios, y medita en la ley de Jehová su Dios. Y el verso 3 dice, será como árbol. De la Biblia nos compara con árboles, definitivamente. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Y quién da fruto? Un árbol, hermano. El hacha está puesta a la raíz del árbol que no dé fruto. Entonces, hermano, hay que bajarle la lupa a esto de la madera, ¿verdad? A los árboles. Ustedes se recuerdan que uno de los falsos ministerios, el falso maestro, ¿cuál era el falso maestro? ¿Quién se recuerda? Las nubes sin agua, falsos apóstoles. ¿Sí? Las estrellas errantes, falsos evangelistas. Las manchas en las reuniones, falsos pastores. ¿Quién se recuerda? Árboles otoñales, sin fruto, los falsos maestros. Pero habla de árboles otoñales. Amén, hermano, que somos árboles. Entonces, como decimos por ahí, ¿verdad? No hagamos leña del árbol que no. Pues somos árboles. Y qué tremendo, hermano, porque el Señor es el alfarero. Pero, ¿qué profesión ejerció Jesucristo, nuestro Señor, cuando estaba aquí en la tierra? Carpintero. ¿Y con qué trabaja el carpintero? Con la madera. Tremendo, hermano. El carpintero, le decían. El hijo del carpintero, pero en una parte de la Biblia le dijeron el carpintero, hermanos. Amén, hermanos. El árbol genealógico. Usted sabe que la Biblia habla del árbol genealógico cuando dice que Él visitará la tercera y la cuarta generación de los que aborrecen. Pero también habla de la oruga, el saltón, el pulgón y a la langosta, que es el mismo bichito, ¿verdad? Pero cuando está en capullo, cuando es una larva, hermanos, cuando es un animalito y cuando llega a ser langosta, ¿verdad? Y atacan un árbol. ¿Y cómo lo atacan, hermano? La raíz, el tronco, la rama y los frutos. Abuelos,
padres, hijos, nietos. El árbol genealógico. Entonces, sí es importante, hermano, entender esto, hermano, de que somos árboles para el Señor, plantíos del Señor, plantíos de Jehová. Amén, hermano. Entonces, será como árbol plantado. Yo siempre lo he dicho, hermanos, para dar fruto a su tiempo y para que la hoja no caiga y que todo lo que haga, todo lo que hagamos prospere, tenemos que estar plantados. Es la manera, es la única manera, hermano, de dar fruto. Si no me planto, si no soy oveja, sino más bien abeja de una iglesia, voy a andar de flor en flor. Porque no soy oveja, soy abeja que anda de flor en flor. Entonces tenemos, hermano, que ser ovejas, tenemos, hermano, pasar a ser hijos. El Salmo 23 empezó como oveja, termina como hijo. Pero tenemos que plantarnos en la iglesia, tenemos que echar raíces, hermano. Y después de que echamos raíces, hermano, crecemos, empezamos a crecer y damos fruto. Y es muy importante el fruto que demos, porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero ningún árbol puede dar fruto si no está bien plantado. Entonces a veces queremos dar fruto, pero no nos plantamos. A veces queremos que Dios nos use, pero no nos plantamos. A veces, hermano, queremos servir, pero no estamos plantados. Y plantados estoy diciendo, hermanos, que aunque vengan corrientes, aunque vengan vientos, aunque vengan, hermanos, ríos, aguas, nada nos mueve. Somos inconmovibles, somos inamovibles, somos perseverantes. Y con toda la gloria para Dios, pero se lo digo yo, que tenemos con mi esposa la ética moral y espiritual para decirte eso. 15 años en la misma iglesia, 20 ya, bajo la misma cobertura. Y se cree que no fue fácil, no fue fácil. Hubieron cosas, como en toda iglesia, no hay iglesia perfecta, pero aquí estamos. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó el Señor, porque Cristo es nuestra roca de ayuda. Amén, hermano. Entonces, consejo, persevere. El que persevere hasta el fin alcanzará la salvación. Esto es de constancia y de perseverancia. Y esto es de inscribirse en la milicia y ser soldado del Señor. Porque aquel soldado deja todo con tal de agradar a aquel que lo llamó. Amén, hermano. Dame un aplauso al Señor. Que seamos árboles, que seamos árboles. Amén. Ahora bien, estamos hablando de la madera, ¿verdad? El árbol, porque de ahí sale la madera, la materia prima para muchas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué es madera, hermanos? En la Biblia, ¿qué es madera, hermanos? ¿Qué nos habla de la madera? De humanidad. La vida humana. Cuando usted ve en la Biblia, madera es humanidad. Dios guarde una vara podrida, ¿verdad? O una vara, ¿verdad? Ahí mal puesta, llena de comején, ¿verdad? No. Reverdecí, la vara de Aarón que reverdeció. Entonces a veces decimos, este hermano tiene madera, este hermano tiene madera. Y no aquello de toco madera, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es que madera es la humanidad. Claro, la humanidad redimida, ¿verdad? Transformada y glorificada por el Señor. Entonces, cuando el arca del pacto dice que el Señor le dijo, hazla de madera de acacia, ¿verdad? Está hablando, hermanos, de la humanidad. Y se sabe que el arca de la presencia, hermano, era la presencia de Dios, donde Dios descendía. Entonces, cuando dice, hazla de madera, es humanidad. Pero revestida de oro es divinidad. Y claramente es Cristo, hermano. 100% hombre, 100% Dios. ¿Cuántos saben que Cristo es Dios? Jesús es Dios, 100% Dios. Pero Él se despojó de sus atributos divinos. Y cuando estaba aquí en la tierra, el día y la hora nadie la sabe, ni el Hijo, ni siquiera Él, en su humanidad. Porque Él todo lo sabía, hermano, obviamente Él todo lo sabía, pero Él se despojó de sus atributos divinos. Y vino y tomó la cruz y sufrió la cruz. Por sumo gozo, vimos el domingo, sumo gozo sufrió la cruz. Pero para Él sufrir la cruz, hermano, y ser maltratado, hermanos,
y ser latigado, hermanos, por nosotros, tuvo que quitarse sus poderes, por decirlo así, divinos, pero seguía siendo Dios. 100% hombre, 100% Dios, dice por ahí, ¿verdad? Entonces, la madera, la humanidad de Cristo, y el oro, la divinidad de Cristo. Entonces, madera revestida de oro. O, por decirlo así, también, a la inversa, vasos de barro, pero con tesoro adentro. Vasos de barro, pero con oro por dentro, que es la divinidad del Señor. Amén. Entonces, eso tipifica la humanidad de Cristo, ¿verdad? La madera. Y el oro, la realeza del Señor. ¿Sí? Entonces, cuando la gloria de Dios cubre algo, quiere decir eso, ¿verdad? Cuando la gloria de Dios cubre algo, ¿verdad? Pero la madera y el oro quiere decir que es la unión entre lo terrenal, la tierra, y lo celestial, el cielo. La madera tipifica lo humano, lo terreno, la tierra, pero el oro tipifica lo celestial, lo celeste, lo espiritual, el cielo. Amén, hermanos. Entonces, ahí está. Ahora es también un arca de madera, de acacia, y ahí están las longitudes. Y el verso 11 dice: y la cubrirás de oro puro, pero por dentro y por fuera. O sea, revestida por completa la madera. Amén. Eso es lo que le estaba hablando. Entonces ahí vemos el arca del pacto, ¿verdad? Cubierta. Pero no solo el arca del pacto. Las dos varas, hermano, que se metían por las argollas, que levantaban el arca, la ponían sobre sus hombros, hermano. Esas varas que significan temor y temblor, esas varas, hermano, estaban también, eran de madera, pero revestidas de oro. Igual, la mesa donde ponían los panes, igual, madera revestida de oro. El altar de incienso, las columnas del tabernáculo de Moisés, pero también estuve estudiando ahí que en el templo de Salomón también, las paredes, los pisos, los altares, las mesas, todos los utensilios igual de madera, revestidos de oro. Entonces claramente nos está hablando, hermanos, eso es un simbolismo del proceso de transformación espiritual que Dios hace con nosotros, que empezamos como madera y terminamos como oro, hermano, definitivamente. Entonces tenemos que dejar humanidades, tenemos que dejar pensamientos, tenemos que dejar un montón de cosas, hermano, y ser transformados. Donde lo natural, que es la madera, hermanos, sube al nivel de lo divino, que es el oro. ¿Sí me van a entender? Vuelvo y repito, donde lo natural, que es la madera, sube, es elevado a la dimensión del oro, que es lo divino. Amén, hermano. Entonces la madera es usada en el tabernáculo, dentro del templo de Salomón. O sea, que tipifica la iglesia y a nosotros como creyentes. Creyentes y también la iglesia. Amén, hermano. Pero lo que quiero hablarles son de los 5 ministerios representados en la madera. O la madera representando los 5 ministerios. Este es un repaso. Es un solo repaso. ¿Cuáles son los 5 ministerios? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Cómo se los aprende uno fácil? El apóstol, que es el más gordito, el que cubre y toca a todos los demás ministerios. Este no puede tocar a los demás ministerios, solo el gordito, solo el, ¿cómo se llama este? Pulgarcito. El profeta, hermanos, es el que habla de parte de Dios, ¿verdad? Entonces señala al cielo y señala a la iglesia. Es este dedo. Y el evangelista, hermanos, es el que está en el medio, porque es el que trae las almas, es el que alcanza las almas y las trae a los demás ministerios. Las trae para que las sean pastoreadas, sean enseñadas, sean cubiertas por un apóstol y reciban profecías. El anular, es que se llama ¿verdad? El del pastor, donde está el anillo, hermanos, es el compromiso que el pastor tiene con la iglesia, está casado con la iglesia, por decirlo así. Y el meñique, así, no se me olvida porque así dice un amigo mío, meñique, es chiquitillo, 5 de queso le decimos, chiquitillo, meñique, porque es el más pequeño, porque el maestro es el que tiene que saber más, ¿o no? El maestro es el que más sabe,
El maestro es el que enseña, entonces tiene que ser el más pequeño, el más humilde. Entonces, qué fácil que es aprenderse. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Entonces, cada uno de esos ministerios lo vamos a ver en la figura, vuelvo y repito, de la madera. Por ejemplo, el ministerio de la cruz. ¿Saben que la cruz era de madera, verdad? El ministerio de la cruz, o la madera de la cruz, la representa el ministerio apostólico. Porque el ministerio apostólico es el que nos muestra el camino a la cruz. Y ahí, hermano, el camino a la cruz. Jesús lo dijo. Si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Qué profundo eso. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y siga. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que tomar la cruz. Y vamos en el camino de la cruz. Entonces, no es cierto aquello que dicen los hermanos a veces, ¿verdad? Pastor, me enojé tanto que me bajé de la cruz. No, ni siquiera hemos llegado, hermano. El que está crucificado, hermano, no se va a bajar nunca a la cruz. Pero vamos en camino de. Vamos en camino de. Entonces, es el ministerio apostólico que nos muestra el camino a la cruz. Nos enseña el plan de la cruz. El poder de la cruz. Y me impacta porque creo que fue el lunes que Dennis creo que habló del poder de la cruz. ¿Fue el lunes, Dennis, o el domingo? Lunes, ¿va? Que habló del poder de la cruz. Y ya yo estaba estudiando esto y yo dije, ya me quedé callado. ¿Y cómo Dios confirma? El poder de la cruz. Pero hermano, con todo respeto, hermano, no es para andarla ahí como un crucifijo. No es para andarla ahí colgando. Con todo respeto, no es para andarla tatuada, hermano, ahí. No. Es el poder de la cruz. Lo que significa la cruz, vivir lo que significa la cruz. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo él que es colgado en un madero o en una cruz. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque vuelvo y repito, no es para andarla colgada ahí, como un amuleto. Porque claramente se sabe, hermanos, que la cruz es maldición. Eso dice ahí, no lo digo yo. No es que Cristo fuera maldito, no. Él se hizo maldición por nosotros. A tal punto que el Padre tuvo que retraerse. Padre, ¿por qué me has desamparado? Vea qué fuerte que es la cruz, hermano, que los satanistas la invierten. ¿Sí han visto? Cómo los satanistas invierten la cruz y la ponen, hermano. Por eso, con todo respeto, hermano, igual también, voy a hacer para acá para no salir el video, pero los que se santiguan, ¿saben qué es santiguarse, verdad? Los que se persinan, hacen una cruz invertida. ¿O no? No le voy a decir que lo hagan, hermano, pero véanlo, hacen una cruz invertida, ¿no? Entonces la cruz es maldición. Maldito todo aquel que es colgado en un madero o en una cruz. Eso decía la ley, ve lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio 21:22, si alguno hubiese cometido algún crimen digno de muerte, ¿cuál es el castigo? Lo vas a hacer morir colgándolo en un madero. Y el verso 23 dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado en un madero. Y no contaminarás tu tierra que Jehová, tu Dios, te da por heredad. Entonces, esta introducción así un poquito fuerte para entender, hermano, que no hay que idolatrar. Hay que entender cuál es el poder de la cruz, cuál es el significado de la cruz y qué significa la cruz. Hermano, con todo respeto, hoy vengo criticón. Pero hermano, ¿cómo es posible? ¿Sabes que los miércoles yo hablo así, verdad? Que los miércoles estamos los de la foto, ¿verdad? Pero hermano, con todo respeto, ¿cómo es posible que iglesias cristianas, evangélicas, nacidas de nuevo, y usted las ve en video, en YouTube, en Facebook, usted ve Facebook Live, lo que sea, hermano, en lugar de una cruz, hermano, un símbolo ahí, un ídolo, no sé cómo se le puede llamar a eso, hermano. Y yo desde que me convertí, a mí me dijeron, la cruz es maldición.
La cruz, ahí está, ahí lo puse, hermano. Maldito todo aquel que muera en mi madre. Por eso yo, de esas cosas no, hermano. Y con todo respeto también, yo voy a decir de mi punto de vista, usted verá, que el Espíritu Santo le habla. Pero eso andar poniendo ¿cómo llama esto? Cuando una persona muere, que ponen un lazo negro, ¿cómo llama? Un lazo negro, hermano. A mí me da miedo eso. Yo siento que es un espíritu de muerte. Andar poniendo esas cosas, hermano. Y estoy hablando del Facebook, para ponerlas en el Facebook, hermano. Entonces, hermano, ten cuidado, nada más. Téngalo por ahí, tengamos cuidado y que el Espíritu Santo nos hable. Amén, dame un aplauso al Señor. Pero bueno, eso para entender, hermano, que la cruz, hermano, es poder de Dios y no es un amuleto por andarlo ahí. Pero bueno, lo que les decía ahora, me adelanté un poco. Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sigan. Pero dice, niéguese a sí mismo. Hermano, ¿qué es negarse a uno mismo, hermano? ¿Qué es negarse a uno mismo? Es no hacer lo que yo quiera, es hacer lo que Dios manda. ¿Qué es negarse a mí mismo? Es no hacer, hermano, lo que se me pegue la gana, es hacer lo que Dios mandó. ¿Qué es negarse a sí mismo, hermanos? Es cambiar mi forma de ser. ¿Qué es negarse a sí mismo, hermanos? Dejar la vana manera de vivir que nos heredaron nuestros ancestros. ¿Qué es negarme a mí mismo? Es ver el plan de Dios para mi vida. ¿Qué es negarme a mí mismo, hermano? Es que aunque haya lo que haya en el mundo hoy, aquí estamos, hermano. Yo lo felicito a usted porque usted está aquí. Eso es negarse a sí mismo. Negarse a sus deseos, a sus pasiones, a un montón de cosas, hermano. Es dejar de ser quien éramos. El poder de la cruz. Tomar la cruz, el poder de la cruz, de la madera. Y eso lo enseña un apóstol, lo sienta la doctrina, un apóstol. Entonces el poder de la cruz, hermano, es negarme a mí mismo. O sea, es dejar de decir aquello, ay, es que pastor, así soy yo. No, así no somos, así éramos. Y esto erais, dice la Biblia, y estos erais muchos de vosotros. Y da una lista grandísima, hermano, de pecados grandísimos. Y esto erais muchos de vosotros. Entonces, que dejamos de hacer. Entonces, venimos a la iglesia y ya no es lo que yo crea, lo que yo piense, es lo que Dios está implantando en mi corazón. Ya no es seguir una lista de 10 mandamientos, hermano. Son las leyes escritas en mi corazón, en mi mente y en mi corazón. Entonces, tenemos que dejar el dicho ese, hermano. Así soy yo, pastor. No. Eso es una excusa para no cambiar. La palabra nos tiene que cambiar. ¿Qué hace la palabra, hermanos? Entra en nuestra mente, baja nuestro corazón, pero aquí tiene que haber un proceso, hermano, de un verdadero arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento, hermano? ¿Qué era arrepentimiento? Cambio de mente, cambio de mentalidad. Eso es negarse a sí mismo y tomar la cruz y seguir al Señor. No al pastor, no al apóstol, no, seguir a Cristo. ¿A qué? A morir. Por eso siempre habrá un Judas, hermano, en un discipulado. El trabajo de Judas era decirle al Señor, Señor, la cruz. Señor, recuerda que tienes que ir a la cruz. Señor, la cruz. Judas era la piedra en el zapato del Señor, hermano, porque siempre recordaba la cruz. Y cuando el Señor le dijo a los discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y que sea crucificado. Y brinca Pedro. Ay, Señor, jamás que acontezca esto, Señor. ¿Cómo que vas a ir a morir a la cruz? Jamás, Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Apártate de mí, Satanás. Porque yo tengo que ir a la cruz. Es el plan de Dios. Tenemos que ir a la cruz. Tenemos que ir a la cruz. Y apenas estamos en el primero, hermano, y faltan 4 más. Pero tenemos que morir, hermano. Negarnos a nosotros mismos. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque era Pedro. No, era que estaba siendo influenciado. Pedro estaba siendo influenciado por un espíritu inmundo, por Satanás mismo. O sea, ahí se cumple la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre,
Cuando el Señor le dijo a Satanás, se lo dijo a Pedro, pero le estaba hablando a Satanás. Entonces muchas veces, hermano, qué duro, hermano, pero muchas veces cuando tenemos un problema, sea cual sea, hermano, usted no ve al hermano, no ve al vecino, no ve al compañero de trabajo. Es lo que está operando. Es el espíritu de error que puede estar operando. Es el espíritu del anticristo que puede estar operando ahí. Es un espíritu jezabélico que puede estar operando en esa persona. Porque no crea que el espíritu jezabélico solo opera en las mujeres, también en los hombres. Entonces, tenemos que tener cuidado. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces, bueno, Pedro le dijo, no vayas a la cruz, Señor, no vayas a la cruz, que no se cumple el plan. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque estás pensando como piensan los hombres. Qué tremendo, hermano. La palabra llega a la mente. Pero no podemos seguir pensando como piensan los hombres. Tenemos que pensar diferente. Tenemos que ser diferentes y tenemos que marcar la diferencia. Amén, hermano. Tenemos que negarnos. Pero bueno, estamos hablando de la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué promesa más linda, hermano? Qué promesa más linda, hermanos, que a veces tenemos que apoderarnos de esto. Dice, anulando el acta de los decretos que estaban en contra de nosotros, el Señor la anuló en la cruz del Calvario. Ya no hay nada en contra de nosotros. Ya el precio del pecado fue pagado, ya la paga fue pagada por el Señor. Entonces no hay nada que nos condene, no hay nada que nos acuse, no hay nada que nos separe del Señor, de la salvación tan grande que viene por Cristo Jesús. Entonces es una promesa, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, de todos, que nos era contraria. Dice que la quitó de en medio, quitó el acta, anuló el acta, la quitó. ¿Y dónde la puso? La clavó en la cruz, en la madera de la cruz. Entonces, hermano. Y dice, despojando a los principados y a las potestades, son rangos espirituales. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Entonces, hermano, no es así porque así. Así 2 palos ahí y uno atravesado. No me refiero a eso. Ya leí el significado de lo que significa eso. Es el poder de lo que se hizo en la cruz, donde se derramó sangre inocente para que tú y yo tuviéramos acceso al Padre. Tenemos que apoderarnos de ese poder, del poder de la cruz. Vea lo que dice Filipenses. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hermano, que no nos convirtamos en enemigos de la cruz de Cristo. Que no nos convirtamos, hermanos, en burladores, como vimos aquel día. Que no nos convirtamos, hermano, en enemigos de la cruz, en opositores de la cruz, anticristos. Y ya le expliqué lo que significa la cruz bíblicamente. Ahora estoy hablando del poder de la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, a nosotros es poder de Dios. Todo lo que les decía ahora, el poder de la cruz. Para nosotros, hermano, pero para aquellos, hermano, bien es condenación. Es locura para los que se pierden. Entonces hay gente que no entiende este bendito evangelio. Pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo crucifico al mundo. Eso lo describió Pablo. En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, donde fue crucificado Él, espiritualmente hablando. Porque dice, de aquí en adelante nadie me moleste, porque llevo las marcas de Cristo. Las marcas de Cristo. Y lo dijo un apóstol. Por eso, vuelvo y repito, el que más habló, o uno de los que más hablaron de la cruz, Pablo. Un apóstol. El apóstol Pablo. Entonces, el ministerio apostólico nos muestra la cruz. Amén, Pito. Amén. Lo dice Pablo en Gálatas 2:20. Dice, mas no vivo yo, a mí Cristo en mí. Lo que antes vivía en la gana, no lo he perdido.
Crucificado. Crucificado, crucificando la carne, hermano. Es que la cruz es para crucificar la carne. Y no seamos carnales, hermano. Y no brinquemos. Porque como brincamos a veces, hermano. Pero bueno. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos. Lo hablamos el miércoles pasado, el pueblo de Israel y el pueblo del Señor. Mediante la cruz reconcilió a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, el poder de la cruz. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el sumo gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Entonces, ¿cómo vamos a caminar en este camino cristiano tomando la cruz? Con gozo. Porque si no, hermano, va a ser feo. Va a ser horrible. Va a ser duro. Va a ser una cuesta empinada, hermano. No, hombre. Mejor con gozo, con alegría, con felicidad. Amén. Entonces el ministerio apostólico, hermano, nos enseña la cruz, nos muestra la cruz, la muerte al yo, donde el Señor anuló todos los decretos y venció todas las potestades, pero es la muerte al yo. Entonces la cruz, hermano, como poder de Dios y reconciliación de su gozo. La obediencia a la cruz, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Está hablando de Cristo. Y muerte de cruz. Amén, hermano. Amén. Entonces, ustedes han escuchado, traje este paréntesis doctrinal. ¿Han escuchado que hay personas o doctrinas o religiones que dicen que Cristo no murió en una cruz? Que dicen que fue colgado en un madero. ¿Lo han escuchado? No. Ok. Yo he tenido esta conversación con mi amigo ¿verdad? Porque en verdad que ellos enseñan que Cristo murió en un madero. O sea, un madero se refiere a un palo vertical nada más. Entonces un día me puse con inquietud, hermano. Y decía, ¿cómo será? Porque yo he escuchado que el Señor murió con las manos abiertas, ¿verdad? Para que nosotros, ¿verdad?, recibiéramos todo. Qué lindo. Pero bueno, ¿qué dice la Biblia? Decía yo. Y yo decía, si usaron un palo nada más y le pusieron las manos así, solo usaron un clavo, ¿cierto? ¿Para qué van a usar dos? Solo un clavo. Un clavo para los pies y un clavo para las dos manos, porque si estaba crucificado aquí, sin esto, él solo así, lo clavaban así, y un solo clavo para las dos manos, atravesaban de lado a lado. Pero vea lo que me encontré. Y dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, o sea que usaron dos clavos, como mínimo, no uno. ¿Sí me van a entender? Entonces si hubiera sido un madero, un solo clavo. Pero yo digo que fue en una cruz, porque usaron dos clavos, uno para cada mano. ¿Sí me van a entender, hermano? Uno para cada mano. Entonces, cuando alguien le salga con estas cositas, hermano, ya se tiene un versículo para defender. Cuando le llega a tocar la puerta, ya tiene un versículo. Cruz, estauros, porque le van a salir con eso también, estauros, estaca, poste o cruz. Figurativamente, exposición de la muerte, negación propia, por implicación, expiación de Cristo en la cruz. Y el madero, otra forma de la base de madera, por implicación vara, garrote o árbol, o otro artículo o sustancia de madera, maderos, árbol, cepo o palo. Si hubiera sido en un madero, un solo clavo, pero como fue en una cruz, dos clavos, uno para cada mano. Amén, hermanos. Amén. Ok, sigamos, porque por el tiempo, ahora el otro ministerio, la vara. La vara, obviamente era de madera, ¿verdad? La madera de la vara, el ministerio profético, porque es el ministerio que da vida, que reverdece a la iglesia. O sea que un profeta da vida, ¿verdad? Pero bueno, de madera, la vara. ¿Qué es la vara? ¿Qué es la vara? Decimos los ticos. ¿Qué es una vara? ¿Qué significa una vara?
¿Ah? Autoridad. Autoridad. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara de autoridad. Está la vara que representa autoridad, pero también está el cayado, que es para corregir, que es para jalar a la ovejita, la que tiene un ganchito, ¿verdad? Entonces los pastores tenemos vara y callado. Vara, ¿verdad? Y callado. Vara, autoridad. Y el callado, corrección. Pero está la vara, está la lanza. Saúl tenía lanza, tremendo, no tenía espada y no tenía vara, tenía lanza. Está el bastón y está el cetro, ¿verdad? Pero en este caso, hermanos, la vara de madera, porque el Señor regirá las naciones con vara de hierro. Ya eso es otra cosa, ¿verdad? Y Dios le dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Entonces la vara es para hacer señales. La vara es el poder de Dios. ¿Quién tenía vara? Moisés tenía vara. El hermano Aarón tenía vara. Y con eso hizo muchas señales proféticas, hermano. Donde le anunció a Faraón y a sus secuaces, hermano, cuando él fue a Egipto. Pues recuerden que lo andaban buscando para matarlo. A Moisés lo andaban buscando para matarlo. 40 años y no había prescrito la ley de matar a Moisés. Y cuando él dijo, Señor, yo voy a ir, pero me andan buscando para matarme. Hace 40 años me jalé una torta, maté a un egipcio. Faraón y mi mamá, a mi ex mamá, me anda buscando para matar. Cuando yo llegue, ¿con qué le voy a llegar? ¿Qué le voy a decir? ¿En el nombre de quién voy? En el nombre del gran yo soy. El Señor dijo, ve y diles, el yo soy, Jehová. YHWH, de ahí sale el nombre Jehová o Yahvé o Yahweh, como usted lo quiera ver. Pero llegó con señales proféticas, porque era el reino contra el reino. Era luz contra luz. Pues con la vara de Moisés. Entonces lo hemos hablado siempre, hermanos, al reino de las tinieblas, hermano, no se le guerrea. Al reino de las tinieblas no vamos a ir a hacerle guerra, hermano. Yo no les digo, vámonos al cerro Espíritu Santo a guerrear. No, al reino de las tinieblas se le mete la luz. Pues nada más. ¿Para qué tanto brinco si el terreno es plano? Al reino de las tinieblas, hermano, se le mete la luz, que es Cristo. Eso fue lo que el Señor hizo, ¿verdad? Y vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová les había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hicieron culebra. Se hizo culebra la vara. Ay, pero llegaron los otros, hermanos, los sabios, los hechiceros. Entonces llamó también Faraón a los sabios hechiceros, a los magos, se hizo también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Por eso a mí no me gusta esa palabra. Me encanta, no me gusta. Aunque McDonald's la usa. No me gusta, pero bueno. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y eso hizo que Faraón retrocediera. Esto es reino contra reino. Está fuerte el asunto. Y ahí el Faraón, a pesar de eso, empezó a endurecer su corazón. Porque ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo el Señor le demostró el poder por el cual iba a ir a liberar al pueblo de Egipto? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, tírala al suelo. Se convirtió en culebra. Moisés huía, ¿no? Nos dice la Biblia que Moisés se escondía, huía de la culebra. Y llegó el Señor y le dijo, tómala. ¿Pero por dónde la tomó? Por un ejemplo, ¿cómo hicieron los hermanos el domingo para agarrar la iguanita esa? ¿Una iguana era? Ese reptil, ¿cómo hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo primero que hizo Ismael? ¿Qué hizo? Se le fue directamente a la cabeza. La majó, sí, obviamente, pero a la cabeza. ¿Usted agarraría una culebra por la cola? ¿Por dónde la agarra usted? Por la cabeza. Se la agarra por la cola y se le devuelve. Y cuando la vara, hermanos, se convirtió en culebra y Moisés huía, dice la Biblia, hermanos, que Moisés, el Señor le dijo, tómala por la cola. Ahí Dios le estaba demostrando que era como el poder del que iba a ir, no con fuerza humana. No con fuerza humana. Amén. Moisés tocaba el agua con la vara, ¡pum!, se convertía en sangre. Tocó el polvo de la tierra, ¡pum!, se convirtieron en piojos, pensamientos.
Cuando el Señor le dijo, golpea la roca con la vara. Después le dijo, háblale, y golpeó, y se perdió la tierra prometida. Es importante. Cuando comieron la Pascua, ¿se recuerda la Pascua? Dice que ellos tenían que hacerlos ceñidos, o sea, vestidos, con calzado en sus pies y con un bordón en su mano, con una vara en su mano, porque vara es autoridad. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, una por cada tribu. ¿Qué pasó ahí? Empezaron a hablar de Moisés, empezaron a murmurar en contra de Moisés, en contra de Aarón, y el Señor dijo, bueno, entonces vamos a ver estos habladores, dijo el Señor, ¿verdad? Que cada tribu presente a un príncipe, y que ese príncipe presente una vara, y toda la noche van a estar ahí en el tabernáculo, van a estar ahí las 12 varas. ¿Y qué pasó? Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos, y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo de testimonio, y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo de testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdeció. Claramente ese es el Espíritu Santo haciendo la obra de nosotros. ¿Y qué pasó? Echó flores, arrojado renuevos, y produjo almendras. Reverdeció la vara. Es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Aunque el tronco esté en el suelo, dice la Biblia, muerto en el polvo, a punto de morir, el olor al agua, ni siquiera que lo tocó el agua, el olor al agua lo reverdecerá. El año del renuevo, el 2019. ¿Y qué pasó, hermanos? Flores, renuevos y almendras. Son 3 tiempos, ahí son 3 tiempos, hermano. Lástima el tiempo. Pues está hablando de 3 tiempos. Está hablando de las flores, la iglesia novia, los renuevos, los siervos del Señor, y las almendras, ¿verdad? Cuando comienzan los juicios del Señor, pero son 3 tiempos, ¿verdad? Antes de la tribulación, en medio y después, que ahí van a haber salvos, ¿verdad? Antes la iglesia novia, en medio los decapitados y los que queden para el final. Entonces me dio una caña semejante a una vara de medir, y me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que en ellos adoran. Entonces la vara es para medir también a los adoradores, al altar y al templo. Amén, hermanos. Amén. Bueno, 3, vamos por él. 3, sí, voy rápido porque quiero respetar el tiempo. ¿Cuánto llevo? Ahí me lleva el tiempo, Caleb. Seguro que no. No me lleva el tiempo. Que es uniforme. Gloria a Dios. 3. ¿Cuál es este, hermano? ¿Cuál tipo de madera es esta? ¿O qué es este? ¿De madera? ¿Ah? Un pesebre. Un pesebre. ¿Ah? Un pesebre. La madera del pesebre en el ministerio evangelístico. Es el ministerio que hace nacer a Cristo en nuestros corazones. Como un pesebre. ¿Qué es un pesebre, hermanos? Un lugar humilde, un lugar sucio, donde llegaban los animales a comer. Las ovejas, los cabritos, los bueyes llegaban a comer ahí. Eso es un pesebre. ¿Y quién nació ahí? Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo volvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar de ellos en el hotel o en el mesón. Entonces el pesebre ahí era una señal. Un recipiente, hermanos, de madera, un cajón de madera, donde le daban de comer a los animales. Estaba sucio, como el arca de Noé, que hacían del uno y hacían de todos los animales, ¿va? Ahí en el arca. Entonces, ¿qué nos habla el pesebre, hermanos? Humildad. Humildad. La zarza ardiendo, humildad. ¿Por qué no? Porque el Señor no escogió un árbol de Guanacaste, un cedro, hermanos. Aquellos árboles frondosos, ¿no? Chiribisco, dijo aquel, dijo el pastor. Un arbusto, hermanos. Humildad. El Jordán, ¿qué significa el Jordán? Humillación, humildad. Naamán, ve y sumérgete 7 veces en el Jordán. Entonces el evangelista hace que nazca Cristo en nuestros corazones, aunque esté sucio. Eso es un evangelista, o sea, que el evangelista que hoy predica y trae almas a Cristo. Hace que las almas se convierten y ¡pum!, las mete en la iglesia, ¿verdad? Un corazón sucio, un corazón orgulloso, alejado de Dios.
Pero humilde tiene que ser ese corazón en el momento del nuevo nacimiento, que es en nuestras vidas, el nuevo nacimiento. Porque un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Entonces un corazón contrito y humillado, ahí sí puede nacer Cristo. En un corazón orgulloso no va a nacer Cristo. Y qué importante, hermano, porque como dice nuestro apóstol Sergio, que él dice, yo todos los días acepto a Cristo, yo todos los días hago la oración de fe, yo todos los días le digo, Señor, ven a mi corazón, llena mi corazón. Es importante, todos los días, hermano, porque a saber qué hace uno durante el día. Entonces mejor ponerse a cuentas con el Señor. Entonces tiene que ser un corazón humilde, contrito y humillado. El Señor no lo desprecia. A aquellos altivos, a los discípulos, a los fariseos, a los religiosos los miraba de lejos, pero a los humildes los miraba de cerca. Entonces la madera del pesebre tiene que ver con humildad del ministerio evangelístico. Amén. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. ¿Qué es un asno? ¿Has notado que eres un ser amado? ¿Qué es un asno? ¿Un burro? ¿Qué es un asno? ¿Cuál es la característica del asno, hermano? Se sienta y nadie lo levanta de ahí. Es terco. Es terco como una mula, dice, ¿eh? Entonces, el asno conoce el pesebre de su señor. El que le cambiaron el carácter, que ya no es asno, que ahora es humilde y va al pesebre de su señor, a comer al pesebre, a recibir el alimento del pesebre. Entonces, la iglesia, podríamos decir que la iglesia es un pesebre. Que aunque huele feo, llegan los animalitos a comer y también no son muy aseados, hermano. Es donde el asno llega a comer, donde llegamos a comer nosotros, porque ya no somos asnos, ¿sí me van a entender, hermano? Pero para aceptar eso, ahí tiene que haber humildad. No, yo a esa iglesia no voy. Mucho pecador. Hay mucha pecadora. Yo a esa iglesia no voy. Como lo hemos dicho siempre, el arca de Noé, caben 2, caben 3, caben todos, y tú también, decían los niños de escuela dominical. El arca de Noé claramente olía feo. Porque los animales, hermano, comían, ahí hacían tenían sus pesebres, sus animales tenían sus pesebres, olía feo. Hacían del 1, hacían del 2. Y el arca tipifica la iglesia. Pero como lo hemos dicho siempre, es mejor estar dentro del arca, aunque huela feo, que estar afuera y estarse ahogando. Entonces podemos decir que la iglesia es un pesebre, pero que tenemos que tenerlo limpio, tenerlo bien aseadito. Y esto nos servirá de señal, la señal del pesebre. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Quiénes? Los ángeles. Los pastores. Los magos no. Ellos, con todo respeto, hermanos, ellos no llegaron al pesebre, ellos llegaron a la casa. Los 3. No eran 3. Yo pensé que alguien me decía, no, pastor, no eran 3. La tradición dice que eran 3, pero no, la Biblia habla de dromedarios, habla de multitudes de camellos que llegaron a la casa del Señor Jesús. No llegaron al pesebre, llegaron a la casa del Señor Jesús. Y dice que son 3 porque le llevaron incienso, oro y mirra. Una para su alma, otro para su cuerpo y otro para su espíritu. Pero bueno, por tiempo, hermanos, 5 minutos. Eso me queda, Caleb, 5 minutos. Este tipo de madera, ¿qué es? La barca, la iglesia. La barca, o la madera de la barca, el ministerio pastoral. El que me gusta a mí. Es el ministerio que lleva la barca de la iglesia. Somos como capitanes de una barca. Mateo 4:21. Pasando por allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca, que es la iglesia, con Zebedeo, su padre. Qué importante la paternidad. Que remendaban sus redes y lo llamó. Somos pescadores. Jesús dijo, vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pero para pescar hay que tener, hermano, redes remendadas y redes lavadas y una barca para salir a pescar.
Y aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Entonces, hermano, estamos en una barca, que es la iglesia. Y por la misericordia de Dios, mi esposa y yo, hermanos, estamos a cargo de esa barca, de esa madera llamada barca. Y hermanos, se van a levantar tempestades, se van a levantar olas. Como lo hablábamos, creo, el domingo, el miércoles pasado, hermano, no te asustes si somos saeteados, si somos atacados, hermano, porque el enemigo va a atacar, hermanos, a los que tienen el poder de Dios, que están con el favor de Dios. A los de afuera no los va a atacar. A los de afuera no los va a atacar. ¿Por qué se levantó? Vuelvo y repito, ¿por qué se levantó la tempestad, hermano? Porque iban a liberar al gadareno. ¿Por qué se levantó la tempestad sobre esa barca, sobre esa iglesia? Porque hubo grandes tempestades, grandes olas que cubrían. Pero el 24 dice, o más adelante, Mateo 14, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas y por el viento que era contrario. ¿Qué era ese viento contrario, hermanos? La tempestad. Todos aquí, dejen ahí el abanico. ¿Qué era la tempestad? Problemas. Pero cuando él dice al mediodía, está hablando de problemas matrimoniales, ¿verdad? Cuando habla de lluvia, está hablando de problemas, está hablando de diluvio. Cuando está hablando de ríos que pegan contra la casa, que están sobre la roca, corrientes del mundo. Moisés dentro del arca. Vientos son espíritus. Tempestades que se pueden levantar en contra de la iglesia. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo grande bonanza. El ministerio pastoral, el ministerio de un pastor. Calma, tranquilos, ¿de qué dice? Tranquilos, ya casi nos vamos. Tranquilos. Creo que Daniel hoy terminó rápido, para que nos veamos tranquilos todos, ¿sabes? Pero el Señor reprendió el viento. Qué tremendo, reprender el viento. Un fenómeno natural, pero que estaba siendo influenciado por espíritus inmundos. El viento y las olas, la tormenta, la tempestad. Y el Señor lo reprendió. Qué tremendo, lástima el tiempo, hermano. Pero bueno, el arca, la madera del arca, para separarnos de la tierra, para separarnos del mundo, para separarnos de lo humano, de lo terrenal. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que se apartase de tierra un poco. Sentándose, enseñaba desde la barca hasta la multitud. Tenemos que apartarnos de tierra un poquito. Aunque aquel le dijo, ahora está, boga mar adentro, rema mar adentro. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echen vuestras redes para pescar, para ver la pesca milagrosa, para ver la bendición, la abundancia. Tenemos que remar adentro. Tenemos que alejarnos de la orilla, tenemos que alejarnos de la tierra. Amén. Yo pensé que había terminado, me falta uno. Ya con este sí, termino. Mesa. La madera de la mesa, el ministerio del maestro. Es el ministerio que enseña, capacita e instruye. El más pequeño, el más humilde. El ministerio del maestro, la mesa de la madera. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, el lugar santo, y ahí estaba el candelero y la mesa de los panes de la proposición. ¿Qué es la mesa? Ya lo vimos, ¿verdad? Donde se recibe el alimento, el ministerio del maestro magistral. Donde se imparte, hermano, donde se recibe ahí. E hicieron una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Era un discipulado de Jesús, donde Jesús llegaba a enseñar a Marta, María y Lázaro, y en esa mesa estaba sentado Lázaro, después de la resurrección. Y pondrá sobre la mesa el pan. ¿Qué es el pan? La palabra de la proposición delante de mí, la palabra, la mesa, el ministerio de la enseñanza, ¿Se recuerdan cuando hablamos de los 3 aposentos? El aposento del Padre, el aposento del Hijo, el aposento del Espíritu Santo. El aposento del Padre dice que tenía paredes, tenía cama,
tenía candelero, tenía silla y tenía mesa. Cada uno de esos ministerios. La mesa es la enseñanza, el ministerio magistral. Amén. Las paredes, el apóstol, cobertura. El candelero era el Espíritu Santo, era el profeta. Y la mesa, el alimento espiritual, la revelación de parte del Señor. La mesa de la revelación. Y aconteció que estando ellos sentados con ellos a la mesa, con los de Emaús que iban, mi hermano, de camino a entibiarse, por eso significa Emaús. Dice que se invitaron al Señor, Señor, quédate, ya se hace tarde, ¿verdad? No te vayas, quédate con nosotros. Y estando sentados a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, se los dio. ¿Y qué pasó? Entonces les fueron abiertos los ojos. ¿Pero dónde estaban? Sentados a la mesa. ¿Cómo se van a abrir nuestros ojos? Sentados a la mesa. La madera de la mesa, ¿quién es? El ministerio magistral. El que nos va a abrir los ojos es el maestro. ¿Qué es abrir los ojos, hermano? Revelación. ¿Qué es revelación? La acción de quitar el velo. El ministerio magistral. Eso lo hace un maestro. Por eso necesitamos volver a empezar las escuelas dominicales. Definitivamente tenemos que volver a empezar. ¿Cuántos tienen un título de eso? Levanta la mano. 1. ¿Quién tiene 2? ¿Quién tiene los 3? ¡Wow! ¿En serio? Pensé que más tenían. Flori, ¿usted tiene los 3? No tiene. 1. Hay que volverlos a hacer esos títulos, hermano. Porque es en la mesa, hermanos, donde se abren los ojos. Y lo hace el ministerio magistral. Amén, hermanos. Entonces, la madera, los 5 ministerios, el apóstol, el camino a la cruz, la vara es lo profético, los evangelistas, el pesebre, la humildad, pastores, la barca, que es la iglesia, y los maestros, la mesa, donde se aprende. Amén, hermanos, y amén. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo, Señor. Bendice a mis hermanos que hoy vinieron a aprender, Señor, de tu palabra, Señor. Padre, por favor, cierra el saco de trigo, Señor, que ellos llevan para su casa, Señor. Ese alimento que no quede esparcido en el camino, no, papito lindo. Que ese saco de trigo sea sellado, Señor, con esta oración, Señor, y que ellos puedan, papito lindo, que ellos puedan, Señor, llevar ese alimento, Señor, para que los bendigas, Señor, para que los fortalezcas, papito lindo, por favor, Señor, para no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Gracias, papito lindo, porque hoy tú nos has enseñado principios de la palabra por los cuales, Señor, vamos a ser fortalecidos. Cielos y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale palmas al que vive y al que reina.